Página 29. La búsqueda de la certeza, por John Dewey, 1929. Un estudio de la relación entre el conocimiento y la acción. Capítulo 1. Evasión del peligro, parte 3. Si consideramos los fundamentos de las filosofías de Platón y Aristóteles al modo como un antropólogo considera su material, esto es, como un objeto cultural, resulta claro que estas filosofías constituían otras tantas sistematizaciones, en forma racional, del contenido de la religión y de las creencias artísticas de los griegos. La sistematización implicó una purificación. La lógica suministraba los patrones a los que tenían que amoldarse, en definitiva, los objetos reales, y la ciencia física era posible en la medida en que el mundo de la naturaleza mostrara en sus mutabilidades la ejemplificación de objetos racionales inmutables y últimos. De este modo, junto con la eliminación de los mitos y de las supersticiones groseras, se establecieron los ideales de la ciencia y de una vida conforme a razón. En lugar de la costumbre, habrían de guiar la conducta fines que pudieran justificarse ante la razón. Estos dos ideales representan una contribución permanente a la civilización occidental. Pero a pesar de nuestra gratitud por estos dones permanentes, no podemos olvidar las condiciones que los acompañaban. Porque trajeron consigo la idea de un reino superior de realidad fija, único del que es posible trazar una ciencia verdadera, y la idea de un mundo inferior de cosas cambiantes, con el que tienen que ver la experiencia y los asuntos prácticos. Glorificaron lo inmutable a expensas del cambio cuando era evidente que toda actividad práctica corresponde al reino de lo cambiante. Entonces surgió también la idea, que ha gobernado a la filosofía desde los griegos, de que la función del conocimiento consiste en descubrir lo antecedentemente real y no, como ocurre con nuestros juicios prácticos, en adquirir aquel género de comprensión necesaria para abordar los problemas que van surgiendo. Al fijar esta concepción del conocimiento se estableció también, por lo que respecta a las filosofías de tipo clásico, la tarea especial que incumbe a la investigación filosófica. Como una forma especial de conocimiento, le corresponde al descubrimiento de lo real en sí, del ser en y por sí. Se distingue de otras clases de conocimiento porque se ocupa de una forma de ser más alta y más definitiva que la que sirve de objeto de estudio a las ciencias de la naturaleza. Y si viene a ocuparse de la conducta humana es para imponer a los actos de esta fines de los que se dice que derivan de la naturaleza de la razón. De este modo desvió al pensamiento de toda investigación de los fines que sugiere la experiencia de las condiciones reales y los medios concretos de su realización. Tradujo en forma racional la doctrina de la huida de las vicisitudes de la existencia, sirviéndose de patrones que no exigen un enfrentamiento activo con las condiciones. En lugar de la deliberación mediante ritos y cultos, tenemos la liberación mediante la razón. Esta liberación era un asunto intelectual y retórico consistente en un conocimiento a lograr aparte de toda actividad práctica. Los ámbitos del conocimiento y de la acción se dividieron cada uno en dos regiones. No hay que concluir de lo que decimos que la filosofía griega separara la actividad y el conocimiento. Los unía, pero distinguiendo la actividad de la acción, esto es, del obrar y del hacer. El conocimiento racional y necesario era considerado, como en las loas que le dirige Aristóteles, como una actividad última, como la forma última, autosuficiente y cerrada en sí misma de una actividad autooriginada y autónoma. Era una actividad ideal y eterna, independiente del cambio y, por lo tanto, del mundo en el que actúan y viven los hombres, el mundo que experimentamos en forma sensible y práctica. La actividad pura se distinguía netamente de la acción práctica. Esta última, ya fuera en la industria o en las bellas artes, en la moral o en la política, se la sabía con una región inferior del ser, gobernada por el cambio y que,
Por consiguiente, solo dispone de ser por cortesía, pues el hecho del cambio pone de manifiesto su deficiencia en cuanto al asentamiento en el ser. Está infestada de no ser. Por el lado del conocimiento, la división implicaba una diferencia entre conocimiento, en su sentido pleno, y creencia. El primero es demostrativo, necesario, es decir, seguro. La creencia, por el contrario, no es más que opinión por su incertidumbre y mera probabilidad, corresponde al mundo del cambio, lo mismo que el conocimiento corresponde al reino de la realidad verdadera. Este hecho acerca una vez más la discusión a nuestro tema especial, ya que afecta a la idea del oficio e índole de la filosofía. No se puede negar que el hombre conoce dos modos, dos dimensiones de creencia. Dispone de creencias sobre existencias reales y sobre el curso de los acontecimientos, y también las posee acerca de fines a perseguir, políticas a adoptar, bienes a obtener y males a evitar. El problema más apremiante entre todos los problemas prácticos se refiere a la conexión que pueda existir entre los objetos de estas dos clases de creencia. ¿Cómo emplearemos nuestras creencias intelectuales más auténticas y seguras para regular nuestras creencias prácticas? ¿Cómo podrán servir estas últimas para organizar e integrar nuestras creencias intelectuales? Hay una auténtica posibilidad de que el problema verdadero de la filosofía tenga que ver, precisamente, con esta cuestión. El hombre dispone de creencias proporcionadas por la investigación científica, creencias acerca de la estructura y los procesos reales de las cosas, también dispone de creencias acerca de los valores que deben regular su conducta. La cuestión acerca de la forma más efectiva y fecunda de interacción entre estos dos modos de creencia constituye el problema más general e importante de todos los que nos plantea la vida. Alguna disciplina racional, distinta sin duda de cualquier otra ciencia, deberá abordar el problema. Podríamos concebir así la función de la filosofía, pero la tradición filosófica nos desaconseja una definición semejante de la filosofía, porque, de acuerdo con ella, los reinos del conocimiento y de la acción práctica no guardan entre sí ninguna relación intrínseca. Este es el centro hacia el cual convergen los diversos elementos de nuestro examen y podemos, por lo tanto, recapitularlos con provecho. El reino de lo práctico es la región del cambio y el cambio es siempre contingente, abriga un ingrediente de cambio que no puede ser eliminado. Si una cosa cambia, su alteración prueba de modo evidente su carencia de ser verdadero o completo. Lo que es, en el sentido pleno e incisivo de la palabra, es siempre, eternamente. Para lo que es el cambio o alteración es algo contradictorio en sí mismo. Si no posee defecto o imperfección, ¿por qué ha de cambiar? Aquello que deviene o llega a ser, únicamente llega a ser pero no es jamás verdaderamente. Se haya investido de no ser, privado de ser en el sentido perfecto. El mundo de la generación es el mundo de la decadencia y la destrucción. Siempre que una cosa llega a ser, alguna otra deja de ser. De este modo, el menosprecio de la práctica obtuvo una justificación filosófica, ontológica. La acción práctica, a diferencia de la autoactividad racional que gira en torno a sí misma, corresponde al reino de la generación y la decadencia, reino inferior, por su valor, al reino del ser. Como el ser último o realidad es algo fijo, permanente, que no admite cambio o valoración alguna, puede ser captado por la intuición racional y expuesto en demostración racional, es decir, universal y necesaria. No me cabe duda que antes de que surgiera la filosofía existía también un sentimiento de que lo inalterablemente fijo y lo absolutamente cierto son una misma cosa, o que el cambio es la fuente de donde proceden todas las incertidumbres y calamidades. Pero la filosofía formuló definitivamente este sentimiento germinal. Fue afirmado sobre bases consideradas tan demostrativamente necesarias como las conclusiones de la geometría y de la lógica.
De este modo se fijó la predisposición de la filosofía hacia lo universal, invariable y eterno. Es una posición común a toda la tradición filosófica clásica. Todas las partes del esquema se sostienen mutuamente. El ser o realidad verdadera es completo al ser completo, es perfecto, divino, inmutable, el motor inmóvil. Hay, además, cosas que cambian, que aparecen y desaparecen, que se generan y perecen por razón de su falta de estabilidad, que solo confiere la participación en el ser último. Sin embargo, estos cambios poseen forma y carácter y pueden ser conocidos en la medida en que tienden hacia un fin que representa el acabado y colmo de los cambios en cuestión. Su inestabilidad no es absoluta, pues se halla marcada por una aspiración hacia un fin. Lo perfecto y completo es el pensamiento racional, el término o fin último de todo movimiento natural. Todo lo que cambia, llega a ser y se disipa, es material. El cambio define lo físico. En el mejor de los casos, es una potencialidad para alcanzar un fin estable y fijo. A estos dos reinos diferentes corresponden dos tipos de conocimiento. Solo uno de ellos es conocimiento en sentido pleno, esto es, ciencia. Posee una forma racional, necesaria e inmutable. Es cierto. La otra forma de conocimiento, que se ocupa del cambio, no es más que creencia u opinión empírica y particular contingente, cuestión de probabilidad y no de certeza. Lo más a que puede llegar es a afirmar que las cosas por lo común son así o asá. A esta división en cuanto al ser y al conocimiento corresponde la división de las actividades. La actividad pura es racional teórica en el sentido en que la teoría se aparta de la acción práctica. Hay, por otra parte, la acción del hacer y del obrar, que se ocupa de las necesidades y deficiencias del reino inferior de lo cambiante, en el que se haya involucrado el hombre en razón de su naturaleza física. Aunque esta formulación griega fue hecha hace mucho tiempo y gran parte de la misma resulta ahora extraña en sus términos específicos, ciertos rasgos de la misma siguen siendo tan importantes en el pensamiento actual como lo fueron en su formulación original. Porque, a despecho de los cambios enormes ocurridos en el objeto y en el método de las ciencias, y a pesar de la tremenda expansión de las actividades prácticas gracias a las artes y a las tecnologías, la tradición principal de la cultura occidental ha mantenido intacto este armazón de ideas. Lo que el hombre desea es la certeza perfecta. No es posible encontrarla con la acción o la operación prácticas. Los efectos de estas revierten en un futuro incierto y envuelven peligro de frustración y de fracaso. Se considera que el conocimiento, por otra parte, se ocupa de una región del ser fija por sí misma. Siendo el ser eterno e inmutable, el conocimiento humano no lo puede alterar. Podemos abordarlo por medio de las aprehensiones y demostraciones del pensamiento o por algún otro órgano de la mente que para nada afecta a lo real, pues no hace más que conocerlo. Estas doctrinas implican todo un sistema de conclusiones filosóficas. La primera y más importante es que existe una correspondencia completa entre el conocimiento, en su sentido verdadero, y lo que es real. Lo conocido, lo que es verdad para el conocimiento, es lo que es real como ser. Los objetos del conocimiento constituyen los patrones que sirven para medir el grado de realidad de todos los demás objetos de la experiencia. Es que los objetos de nuestro sentimiento, de nuestro deseo, esfuerzo y elección, es decir, todos aquellos a los que atribuimos algún valor, ¿son reales? Sí, si el conocimiento puede garantizarlos, si podemos conocer objetos que dispongan de estas propiedades valiosas, estamos autorizados a pensarlos como reales. Pero como objetos del deseo y de la intención no disponen del lugar seguro en el ser mientras no hayan sido abordados y convalidados mediante el conocimiento. La idea es tan familiar que se nos escapa la premisa tácita en que descansa, a saber,
que solo lo completamente fijo e inmutable puede ser real. El anhelo de certeza ha determinado nuestra metafísica fundamental. En segundo lugar, las premisas básicas de la teoría del conocimiento han sido establecidas por la misma doctrina. Para que el conocimiento sea cierto tiene que referirse a lo que posee existencia antecedente o ser esencial. Existen ciertas cosas que constituyen exclusivamente, en forma intrínseca, los objetos propios del conocimiento y de la ciencia. Cosas en cuya producción participamos no pueden ser conocidas por nosotros en el verdadero sentido de la palabra, ya que tales cosas siguen en vez de preceder a nuestra acción. Lo concerniente a la acción constituye el reino de la mera conjetura y probabilidad, muy distinto de la garantía de seguridad racional que constituye el ideal del conocimiento verdadero. Estamos tan acostumbrados a separar el conocimiento del hacer y del obrar que no nos damos cuenta de en qué medida domina esa idea en nuestra concepción de la mente, de la conciencia y de la investigación reflexiva. Porque, tratándose del conocimiento genuino, habrán de ser definidas a base de aquella premisa, de suerte que se excluirá cualquier acción exterior que modifique las condiciones que existían anteriormente y con independencia. Las diferentes teorías del conocimiento difieren grandemente entre sí. El aire está lleno de sus disputas y el alboroto nos impide percatarnos de cómo, sin embargo, vienen a decir la misma cosa. Son riñas de familia. Algunas teorías atribuyen la prueba última del conocimiento a las impresiones pasivamente recibidas, que nos son impuestas, querámoslo o no. Otras atribuyen la garantía del conocimiento a la actividad sintética del intelecto. Las teorías idealistas sostienen que la mente y el objeto conocido son, en definitiva, una misma cosa. Las doctrinas realistas reducen el conocimiento a un darse cuenta de lo que existe con independencia de nosotros, y así sucesivamente. Pero todas ellas parten de un supuesto común. Todas sostienen que la operación investigadora excluye cualquier elemento de actividad práctica que entraría en la construcción del objeto conocido. Por raro que parezca, esto es verdad tanto del idealismo como del realismo, de las teorías de la actividad sintética como de las de la receptividad pasiva, pues, de acuerdo con aquello, la mente construye el objeto, no de un modo observable, o por medio de actos prácticos revestidos de una cualidad temporal, sino en virtud de alguna oculta operación interna. En una palabra, la esencia común a todas estas teorías es que lo conocido antecede al acto mental de su observación e investigación y no resulta afectado por este, de lo contrario no sería fijo e inmutable. Esta condición negativa, que los procesos de busca, investigación y reflexión que el conocimiento supone se refieren a algo que posee un ser previo, ha fijado una vez por todas los caracteres principales que se atribuyen a la mente y a los órganos del conocimiento. Tienen que hallarse fuera de lo que se trata de conocer, de suerte que no interaccionan para nada con el objeto a conocer. Y si se emplea la palabra interacción no podrá significar esa producción manifiesta del cambio que significa en el lenguaje corriente. La teoría del conocimiento se modeló a tenor de lo que se suponía ocurrir en el acto de la visión. El objeto envía sus rayos al ojo y es visto por éste. Existe una diferencia entre el simple ojo y el provisto de un aparato óptico, pero ninguna en la cosa vista. El objeto real es tan fijo en su monárquica soledad que resulta el rey para cualquier mente que lo mire. La consecuencia inevitable es una teoría especular del conocimiento. Ha habido teorías que admitían la intervención mental, pero sin abandonar la vieja premisa. Por eso han concluido que es imposible conocer la realidad. Como la mente interviene, entonces no conocemos más que alguna copia defectuosa del objeto real, alguna apariencia. Sería difícil dar con una confirmación más completa de cómo persiste la creencia de que el objeto del conocimiento es una realidad fija y completa en sí misma,
con independencia de un acto de investigación que contuviera cualquier elemento productor de cambio. Todas estas ideas acerca de la certeza y de lo fijo, acerca de la naturaleza del mundo real, de la naturaleza de la mente y de sus órganos de conocimiento se hallan completamente entrelazadas entre sí y sus consecuencias se distribuyen prácticamente entre todas las ideas importantes en torno a cualquier problema filosófico. Mi tesis básica consiste en afirmar que todas esas ideas proceden de la separación, originada por la búsqueda de una certeza absoluta, entre teoría y práctica, entre conocimiento y acciones. Por consiguiente, ese problema no puede ser abordado por sí solo, pues se halla completamente trabado con creencias e ideas fundamentales en todos los campos. En capítulos ulteriores se irá abordando el tema en relación con cada uno de los puntos mencionados arriba. Estudiaremos primero los efectos que ha tenido esa separación tradicional por lo que respecta a la naturaleza de la filosofía, especialmente en relación con el problema del lugar seguro que corresponde a los valores en la existencia. Pasaremos luego a explicar en qué forma las filosofías modernas se han visto dominadas por el afán de conciliar los resultados de la ciencia natural con la validez objetiva de los valores a cuyo tenor viven los hombres y que regulan su conducta, problema que no hubiese surgido si no es por la previa aceptación, nada crítica, de la idea tradicional de que el conocimiento está provisto de un título exclusivo de acceso a la realidad. Nos ocuparemos luego de varias fases del desarrollo del conocimiento actual, tal como lo pone de manifiesto el procedimiento científico, para mostrar así, mediante el análisis de la investigación experimental en sus diversas fases, en qué grado el procedimiento científico concreto ha abandonado los supuestos tradicionales arriba señalados, porque la ciencia, al hacerse experimental, se ha convertido en un modo de hacer práctico y dirigido. Seguirá luego una exposición breve de los efectos que la destrucción de las barreras que han separado la teoría de la práctica tiene en la reconstrucción de las ideas básicas sobre la mente y el pensamiento y en la solución de algunos inveterados problemas de la teoría del conocimiento. Por último, veremos las consecuencias que la sustitución de la búsqueda de la certeza absoluta por medios cognoscitivos por una búsqueda de la seguridad por medios prácticos implica para el problema de nuestros juicios respecto a los valores que controlan nuestra conducta, especialmente en sus aspectos sociales. Fin del capítulo 1. Página 37.